15 al 21, vamos a leer. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 15 al 21. El tema de esta noche, hermanos, es: debemos ser obreros útiles. Amén. Debemos ser obreros útiles. Así es. Amén. Amén, amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Gloria a Dios. Amén. Oramos al Señor Padre nuestro que estás en el cielo. Dios Todopoderoso, una vez más venimos delante de su presencia. Ahora le pedimos a su Santo Espíritu que tome el control de mi vida, que sea Él quien ministre nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, edifícanos en esta noche. Exhórtanos, bendito Dios, háblanos al corazón. Sea usted haciendo esa obra maravillosa en cada una de nuestras vidas, Señor. Dios Todopoderoso, necesitamos de ti, maravilloso Dios. Anhelamos de ti, Señor Jesús. Denos sabiduría y entendimiento para que podamos atesorar este mensaje en nuestros corazones, Señor. Denos esa fortaleza para que nosotros podamos entender y poner en obra esta palabra en nuestra vida, bendito Dios. Ayúdanos a hacer como tú deseas que hagamos las cosas, bendito Dios. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús se lo suplicamos. Háblanos en esta noche, Dios. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Debemos ser obreros útiles, hermanos. Siempre que se piensa, hermanos, de cómo llevar adelante la obra de Dios, también, hermanos, hay de pensar que la obra de Dios solamente puede ser efectuada por obreros del Señor. Amén, así es. No cualquier persona puede servirle al Señor, hermanos, sino que solamente es aquellos que nuestro Señor Jesucristo elige. Y Dios, hermanos, elige hombres y mujeres que estén dispuestas a aceptar ese reto, aceptar, hermanos, ese desafío de llevar a cabo la obra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque los que aceptan el desafío, hermanos, se tienen que esforzar. Tienen que soportar todo tipo de obstáculos, hermanos, para poder llevar a cabo la obra de Dios. Amén, así es. Porque la obra de Dios no es fácil poder hacerla, hermanos. Señor. Se necesita de mucho trabajo, mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Y aparte de eso, es de soportar todo obstáculo que se presenta. Así es. Por ello es muy importante, hermano, de que el líder también es muy importante. Porque si el líder, hermano, por decirlo así, se cae, también la iglesia se cae. Sí. Pero si se mantiene firme, entonces la iglesia, hermanos, podrá llevar a cabo la obra de Dios y podrá glorificar a nuestro Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Pero Dios, hermanos, también podemos ver, hermano, en la Biblia de que Dios ha llamado muchos hombres, hermanos, a que lleven a cabo su obra.
Y esos hombres que ha llamado, hermanos, por lo general han estado trabajando. Eso quiere decir que a Dios, hermanos, le gustan hombres trabajadores. Sí, Señor. Mujeres que trabajen en Sí, su Señor. hogar. Amén. Así es. Por lo tanto, a Dios no le gusta, hermanos, hombres que sean ociosos, que le gusten solo pasar el tiempo, no, sino que a Dios desea hombres trabajadores. Señor. Por ejemplo, hermanos, si recordamos, hermanos, cuando Jesús llamó a sus discípulos, todos ellos estaban en su trabajo, en sus labores. ¿Por qué, hermano? Porque requiere, hermano, de que esto se haga con seriedad, porque esto no es para pasar el tiempo. Hacer la obra de Dios no es para pasar el tiempo o cuando se tenga tiempo, sino que es un esfuerzo de cada uno de nosotros que podemos hacer. Y lo cierto es también, hermano, de que Dios continúa trabajando en su obra. Él está en los cielos, pero Él no está en su trono solamente sentado y viendo lo que aquí en la tierra pasa, sino que Él sigue trabajando, hermanos. Él sigue haciendo milagros, hermanos. Él sigue cambiando vidas. Él sigue sanando enfermedades. Aleluya, gloria a Dios. Él sigue trabajando. Amén. Por lo tanto, nosotros como iglesia, como hijos de Dios, debemos de ser obreros útiles para Así es, Dios. amén, aleluya. Debemos de seguir trabajando. Sí, Señor. Y de hecho, hermano, todo miembro que sea de la iglesia tendría que estar trabajando para Dios, Así es, Jesús. de servirle a nuestro Dios. Gloria a Cristo. Y en estos versículos que hemos leído, hermano, el apóstol Pablo nos explica, nos dice cómo es que nosotros podemos ser obreros útiles para el Señor, hermanos. Primeramente, hermano, como le decía, que Dios está buscando obreros constantemente. Así es. Vamos a leer, hermanos, Mateo capítulo 9, versículo 37 y 38. Mateo 9, versículo 37 y 38. Dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí, hermano, sabemos de que los líderes, los pastores de las iglesias constantemente están orando por la iglesia, Señor. para que vengan más Amén. personas Sí. a ser miembros de la iglesia, Aleluya. para que vengan más familias a congregarse. La palabra de Dios nos dice que oremos constantemente, hermanos. Dice: entonces dice a sus discípulos: y a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice aquí la palabra de Dios que debemos orar, hermanos, para que Dios mande más obreros a su mies. Él está buscando, hermanos, más obreros. Él está buscando que su obra se lleve a cabo, porque la iglesia ahora es la encargada de darle continuidad a la obra de Dios. Y todo miembro que es de la iglesia tiene esa responsabilidad, hermanos, de poder hacer la obra de Dios. Por ello, hermanos, desde que venimos a la iglesia todos tenemos que sentir ese deseo de servir a nuestro Dios, de ser personas útiles a nuestro Dios, porque nosotros, hermanos, queremos las bendiciones de nuestro Dios. Queremos que Él nos bendiga. Claro. Y la mejor para que Él nos bendiga es sirviéndole a Dios. Claro, así es. Por ello, hermanos, en nuestro corazón debe estar ese deseo, ese anhelo de servir a nuestro Dios, pero de ser obreros útiles, hermanos, obreros que agraden al Señor, porque el Señor, como les decía, al Señor le gustan, hermanos, las personas que trabajan. Vamos a verlo en Mateo, en el capítulo 20, versículo del 1 al 7. En el capítulo 20 siempre de Mateo, del 1 al 7. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña.
Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y le dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Y recibiréis lo que sea justo. Aquí la palabra de Dios nos enseña algo muy importante. Primeramente, que a Dios no le gustan las personas que están desocupadas. ¿Sí? Vemos que cada persona que él encontraba desocupada, lo contrataba y lo mandaba a trabajar a su vida. Por lo tanto, hermanos, nosotros cuando venimos a la iglesia, tiene que estar ese deseo de servir al Señor. ¿Sí? A Dios no le gusta que hayan personas con los brazos cruzados, hermanos, esperando qué es lo que va a acontecer, sino que Él quiere que trabajemos en su vida. Él desea que seamos obreros de su vida. Amén, así es. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, nosotros no debemos de esperar que Él haga esta pregunta, como decía en el versículo 6. ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Hermanos, usted y yo tenemos que servirle al Señor. Así es. Tenemos que servirle. Como hijos de Él, tenemos que servirle. Gloria a Dios. Porque lo que Él anhela para su pueblo, hermanos, es lo que nosotros debemos de llevar a cabo. Así es. Nosotros, la iglesia, tenemos esa responsabilidad, porque Dios se mueve en su iglesia. Sí, Señor. Y Dios hace los milagros por medio de su iglesia. Gloria a Cristo. Dios está haciendo tantas maravillas y todo eso lo hace por medio de su iglesia. Aleluya. Por Gloria a ello Dios. es importante, hermano, de que todos podamos servirle al Señor. Que todos seamos obreros de nuestro Dios. Aleluya. ¿Sí? Como vemos aquí, hermanos, a Él no le gustan las personas que estén desocupadas. No le gustan las personas ociosas, sino que le gustan que trabajen. Por lo tanto, usted y yo debemos de trabajarle al Señor, hermano. Así es, así es. Esforzarnos así como nos esforzamos con nuestro trabajo secular. Gloria a Dios. Porque con nuestro trabajo secular nos esforzamos mucho. Sí. ¿Sí? Todos los días nos levantamos temprano para ir a trabajar. Y ahí no queremos faltar. Pero no vaya a ser al culto, hermano, que ahí sea el culto. Sí, le faltamos. Dios sabe que estoy cansado, Dios sabe que me merezco un día de descanso. Y así no son las cosas, hermanos. Si nos esforzamos por trabajar en el trabajo secular, también debemos de esforzarnos sirviéndole al Señor. Aleluya. Debemos de esforzarnos sirviéndole a Él. Y lo mejor es, hermanos, como decía el versículo 7, y le dijo: y también vosotros la viña, y recibiréis lo que sea justo. Dios, hermanos, nos paga muy bien. Amén. Dios Amén. paga a sus obreros. Sí, amén, así es. Veamos, hermanos, Juan en el capítulo 4, versículo 35 y 36. Juan capítulo 4, versículo 35 y 36. Dice: ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Así que, hermanos, trabajar en la obra de Dios es como sembrar, hermanos. Y un día vamos a cegar, hermanos. Vamos a recoger ese fruto. Vamos a ganarnos, hermanos, la vida eterna. Así es. Dios desde ya nos ha dado la vida eterna. Gloria a Dios. Nosotros debemos de seguir trabajando para que cuando Él venga podamos irnos con Él y Aleluya. gozar de esa vida eterna Gloria a juntamente Dios. con Él, Aleluya. hermanos. Bendito Padre. Dios, hermanos, paga lo mejor. Él paga
mucho, hermano, todo aquel que le trabaja. Así ¿Sí? es. Él paga de muchas maneras, hermano. Su pago no necesariamente tiene que ser monetario. Sabemos que Dios nos bendice de todas maneras. Nos bendice, hermanos, de cualquier forma. Él nos bendice mucho, hermanos. Y aún así, hermanos, usted y yo muchas veces no nos queremos esforzar para servir, sabiendo que Él paga bien, sabiendo que Él nos bendice bastante. Amén, así es. Y eso, hermano, lo podemos gozar. Y eso lo dice su palabra, hermano, que Dios, todo lo que hagamos para Él nos va a recompensar. Sí, Señor, gloria a Dios, Él nos va aleluya. a bendecir mucho. Amén, así Por lo es. tanto, hermano, usted y yo debemos de servirle al Señor. Como le decía, lo seguro es que Él busca obreros para su vida. Pero ¿qué tipo de obreros está buscando Dios? ¿Qué tipo de personas necesita Dios para su vida? ¿O qué características deben de tener, hermanos, los obreros para que Dios los utilice? Leíamos en el versículo 15, hermanos, decía, de 2 Timoteo, capítulo 2, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es la primera característica, hermanos, que Dios pide. Que nos presentemos ante Dios aprobados. ¿Qué significa esto, hermanos? Aprobados. Esto se refiere, hermanos, cuando una persona, digámoslo, una persona ha sido puesta a prueba y después de la prueba fue aprobado. Es como que una persona llega a pedir trabajo en una empresa, hermano, y pasa 1 o 2 meses de prueba. Y a los 2 meses o al mes llega el jefe y le dice: usted ha pasado la prueba. Entonces este empleado ha sido aprobado. Por lo tanto, hermanos, aquí le dice Pablo a Timoteo, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea, una persona que sabe trabajar, una persona que ya ha sido aprobada. Sí, Señor. ¿Sí? Esto lo podemos ver, hermanos, por ejemplo, con el metal que es el oro y la plata. Cuando el oro y la plata, hermanos, para saber qué es plata o oro puro, tiene que pasar la prueba. Y la prueba es que lo ponen en fuego, hermanos, y ahí quema todas sus impurezas que tiene. Y si no se quema, hermanos, entonces solo queda el metal líquido, que es el oro y la plata puro. ¿Sí? A esto se está refiriendo la palabra de Dios, hermanos. Cuando una persona ha sido puesta a prueba, tiene que soportar las pruebas, tiene que mantenerse ahí firme. No importa, hermanos, los obstáculos que le vengan, no importa los problemas que le vengan, pero si la persona se mantiene firme, si el Hijo de Dios se mantiene firme, entonces esta persona será aprobada. Y eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea, una persona que permanece firme haciendo la obra de Dios. No es que en cualquier momento va a dejar de hacerlo, sino que va a permanecer ahí trabajando en la obra de Dios. Así es. ¿Sí? Porque requiere de mucho esfuerzo y trabajo, hermano. Sí, Señor. Por eso es puesto a prueba. Y usted no me va a dejar mentir que cuando nosotros venimos a Cristo por primera vez, recibimos el mensaje que con Dios nos va a ir mejor. Y la verdad es así. Pero esto es como que si fuera una paradoja. Sí, pero no. Sí, como algo contrario, ¿verdad? La verdad sí, toda persona que está con Dios es bendecida, le va mejor. Pero cuando nos metemos con Dios, hermanos, el enemigo se enoja. Así es. Él no quiere que nos acerquemos a Dios. Y entonces Él comienza a atacar y atacar de todas formas, de todos lados. Sí. De modo de que nosotros demos un paso atrás y nos alejemos de Dios. Sí, sí. Por ello, hermanos, pero todo eso debemos de soportarlo, porque es ahí donde está nuestra prueba. Sí. Porque es ahí donde está la prueba. Y si permanecemos firmes, entonces hemos pasado la prueba
y hemos sido aprobados. Aleluya. De ese tipo de personas son las que desea Dios. Sí, Señor. Ese tipo de obreros son las que desea Dios. Aleluya. Personas aprobadas que no van a dejar el trabajo ahí a un lado de repente o de vez en cuando, ¿no? Personas que van a permanecer ahí constantemente trabajando en la obra de Dios. Sí, Señor. De ese tipo de personas son las que desea Dios. Sí, Jesús. Personas que permanezcan siempre firmes en su obra. Esa es la primera característica. Decía, después de procura con diligencia presentar fe a Dios aprobada. Algo muy importante también, hermanos, que aquí le dice Pablo a Timoteo, que se presente aprobado ante Dios, Sí. no ante los hombres. Ajá, sí. Porque yo puedo decir, yo soy una persona preparada. Puedo decir, yo tengo un título en teología, tengo tantos años de servir en tal iglesia, pero yo me estoy presentando aprobado delante de los hombres. Y aquí Pablo le dice, preséntate aprobado delante de Dios. O sea que Dios no quiere a una persona que sea reconocida, sino que quiere una persona que esté firmemente en la fe y en su obra. Después, hermanos, decía, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esto es muy importante, hermano. Un obrero que desea trabajar para Dios no debe tener nada de qué avergonzarse. ¿Cómo es esto, hermanos? Por ejemplo, un ejemplo podría ser, hermanos, de que supongamos que usted contrata a una persona para que le edifiquen una casa. Usted contrata a un maestro de obras. Y este maestro de obra, hermanos, va a contratar a obreros que le hagan el trabajo. Ahí, hermanos, cuando él contrata a los obreros, hermanos, entonces van a hacer la edificación. Pero si yo, digamos que soy uno de los obreros que he sido contratado para hacer esa casa, y comienzo a edificarla, a trabajar en esa casa, hermanos, pero quizás a lo mejor me equivoco o tal vez no lo puedo hacer todo, y dejo algo malo en la construcción de esa casa. Yo lo sé, y yo lo sé. Entonces va a venir el maestro de obras y me va a revisar el trabajo, pero yo sé que no lo he hecho bien. Por lo tanto, cuando venga el maestro de obras me va a decir, ¿qué pasó en esto? Esto está malo, no está bien construido, lo hiciste mal. Entonces, hermanos, eso me va a dar vergüenza a mí, porque yo ya lo sabía. Conscientemente sabía que yo no había hecho bien el trabajo. Entonces, es ahí, hermanos, que lo que nos dice la palabra de Dios, que decía, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. ¿Sí? Yo, hermanos, para que no sea avergonzado, tengo que hacer bien mi trabajo. Tengo que hacer bien mi trabajo. ¿Sí? Es importante que yo haga bien mi trabajo para no ser avergonzado. Esto, hermanos, se lo puedo aplicar de otra manera por si no me entendió anteriormente. En mi trabajo frecuentemente me pasa eso con mi jefe. Mi jefe es bastante, como le digo, bastante delicado para las cosas, y cuando manda a hacer algo le gusta que se la hagan perfecto, ¿sí? Pero cuando no se las hacen bien, hermanos, entonces ahí le toca a Luis ir a decirle que lo vuelvan a hacer, porque no está bien hecho, ¿verdad? Entonces, hermanos, es ahí donde el jefe dice, le estoy pagando a una empresa para que me haga un trabajo y yo quiero un trabajo bien hecho, y si no me lo hacen bien, entonces tienen que volverlo a hacer. Entonces, hermanos, qué malo eso, ¿verdad? Se ve la empresa, qué mal para la empresa, queda mal y queda en vergüenza la empresa por eso. Por eso, hermanos, ese tipo de cosas. Pero ¿qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios esta noche con esto? Hagámonos una pregunta, hermanos, nosotros que le servimos a Dios, ¿cómo le estamos trabajando a nuestro Dios? ¿Estamos trabajando como Él nos los pide? ¿Estamos siendo obreros útiles al Señor? ¿O no estamos siendo útiles para nuestro Dios? ¿Cómo es nuestro trabajo que le estamos dando a Él? ¿Es un trabajo de calidad?
un trabajo bien hecho o un trabajo mal hecho, o un trabajo a medias. ¿Qué trabajo le estamos dando a nuestro Dios? Porque aquí, hermano, nos está diciendo la palabra de Dios, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. El obrero no tiene nada de qué avergonzarse. Y esto, hermano, también nos dice la palabra de Dios, que como obrero que no tiene nada de avergonzarse, la Biblia nos lo dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. Vamos a leer, porque nosotros, hermanos, como obreros también vamos a comparecer delante de Dios. O sea que vamos a dar cuentas delante de Dios de nuestro trabajo aquí en la tierra. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí, hermanos, según como nosotros hayamos trabajado en la obra de Dios, vamos a ser recompensados. Van a haber galardones, van a haber coronas para aquel que se esfuerza mucho, ¿sí? Pero para los que no se esfuerzan, entonces, hermanos, no van a recibir ningún galardón. Yo creo que nosotros, hermanos, queremos un galardón. Queremos ganarnos una corona. ¿Sí? Así como el estudiante, hermano, de que se va a graduar, quiere ganarse un puesto. Cuando están en la graduación, hermanos, ahí están en la clausura, esperando a quién llaman primero. ¿Quién se ganó el primer lugar? ¿Quién se ganó el segundo lugar? ¿Quién se ganó el tercer lugar? Ahí están esperando, hermanos. Y todos los estudiantes están esperando que lo llamen. ¿Sí? Todos están esperando también pasar por el primero. Pasó el primero, tal vez el segundo. Tal vez el tercero. ¿Sí? Y si no lo llama, entonces, hermanos, pasa eso. ¿Sí? De que no nos esforzamos lo suficiente para poder obtener un galardón de parte de Dios. Así que usted y yo, hermano, debemos de esforzarnos para poder ganarnos un premio delante de Dios. Como digo, delante en el tribunal de Cristo, ahí vamos a ser recompensados todos por todo el trabajo que hemos hecho para nuestro Dios, hermanos. Y es importante de que si hacemos bien nuestro trabajo, entonces no vamos a ser avergonzados. Yo creo que cuando hacemos bien nuestro trabajo, en nuestro trabajo secular, hermanos, si lo hacemos bien y estamos seguros que está bien hecho, ¿qué hacemos? Ojalá venga temprano el jefe para que vea lo que he hecho. Me va a felicitar el jefe cuando venga, porque he hecho bien mi trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en la obra del Señor. Cada vez que hagamos nuestro servicio a nuestro Dios, hay que hacerlo con todo el deseo y con todo el esfuerzo, hermanos, para que Dios se alegre con nuestro servicio, para que Él se alegre, hermanos, que nosotros nos estamos esforzando en su obra. Por ello es importante, hermanos, de que usted y yo trabajemos y que seamos obreros útiles para nuestro Dios. Una tercera característica, hermano, versículo 15 de 2 de Timoteo, siempre en el versículo 15, dice, después que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta es la tercera característica, hermanos, que usa bien la palabra de verdad. Esto quiere decir, hermano, esto nos habla de la preparación bíblica que usted y yo tenemos, del conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Porque como obreros de Dios, hermanos, debemos de conocer mucho de la palabra de Dios. Y aquí nos dice la palabra de Dios que usa bien la palabra de verdad. El conocimiento que tengamos, hermanos, tenemos que saber cuándo, hermanos, cómo debe ser bien interpretada, y tenemos que saber cuándo está mal interpretada. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque si se malinterpreta la palabra de Dios, entonces
ahí vamos a ser como piedra de tropiezo, porque no se está, hermanos, dando el mensaje exacto de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y nuestro deber es, hermanos, saber de la palabra de Dios y poder enseñar el mensaje, hermanos, la esencia verdadera del Evangelio. No podemos, hermanos, no podemos dar otro mensaje que no diga la palabra de Dios. No podemos cambiar, hermanos, la interpretación para dar otro tipo de mensaje a las demás personas, sino que debemos, hermanos, sujetarnos a lo que la palabra de Dios dice. Por ello, hermanos, es importante que usted y yo conozcamos mucho de la palabra de Dios. Por ello, es importante que usted y yo conozcamos mucho de la palabra de Dios. Aquí Pablo, hermanos, no solamente le está diciendo a Timoteo, hermanos, que conozca algunos versículos de la Biblia o que sepa algunas historias de la Biblia, sino que le dice que utilice bien la palabra de verdad. Así es, amén. Tenemos que saber cómo utilizar bien la palabra. O sea, enseñando, hermanos, el enfoque, el mensaje exacto que viene en la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando se va a enseñar la palabra de Dios, hermanos, debemos de enseñarla tal como es. Pero algunas personas, hermanos, quizás utilizan la palabra de Dios, hermanos, como para captarse que saben mucho. ¿Sí? Hablan que yo sé de la Biblia, que yo conozco esto, que yo conozco aquello. Hablan de sí mismos. O muchas personas que hablan de otras personas. Pero si usted y yo vamos a hablar de otra persona, hermanos, de la persona que vamos a hablar es de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese es el contenido de la palabra de Dios. Eso es lo que usted y yo debemos de enseñar a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el que cambia al hombre. Él es el que le da vida al hombre. Él es el que sana, Él es el que hace milagros, hermanos. Por lo tanto, es a Él debemos de enseñar. De Él debemos de hablar. A Él debemos de exaltar. Y ese conocimiento que tengamos, hermanos, no lo tenemos que utilizar para tener alguna discusión con otra persona, sino que para enseñarle, utilizar bien la palabra de Dios. Versículo 16, segunda de Timoteo capítulo 2. Dice: mas evita profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad. 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. La palabra de Dios, hermanos, como le decía, debemos de enseñarla tal como es. No podemos, hermanos, cambiarle el contenido. Tenemos que enseñarla tal como es. Aquí, hermanos, como decía en el versículo 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales Himeneo y Fileto. Estas dos personas, hermanos, Himeneo ya es mencionado en el capítulo 1, versículo 20. Esta persona que Pablo fue el que le echó a Satanás para que aprendiera a no blasfemar. Y Fileto es primera vez que se menciona aquí en este libro. Pero aquí, hermanos, estas dos personas estaban en un error, porque estaban enseñando algo que no decía la palabra de Dios. Y el versículo 18 dice que ellos estaban diciendo que la resurrección ya se había efectuado, y eso trastornaba la fe de algunos. Sí. Ellos estaban en un error, Sí. y estaban dando una mala doctrina. A lo mejor quizás empezaron en la buena doctrina, pero después se fueron desviando, hermanos. Se fueron desviando, de modo que después estaban enseñando, hermanos, una doctrina errónea. Y ese fue el caso de ellos, hermanos. Por ello es importante que usted y yo tengamos mucho conocimiento de la palabra de Dios, para que no nos desviemos de la verdad, para que siempre nos mantengamos en la verdad. Sí, Señor. Entonces, hermanos, estas son las características que Dios quiere en un obrero. Así
Primero, que sea aprobado. Segundo, que no tenga nada de qué avergonzarse. Y lo tercero, que conozca mucho de la palabra de Dios. Amén, amén. ¿Sí? Pero, como decía el tema principal, hermano, debemos de ser obreros útiles. Versículo 20 al 21. Pero dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esto es muy importante, hermanos. Y aquí, usted y yo debemos de hacernos una pregunta. ¿Qué tipo de instrumentos somos para Dios? ¿Somos instrumentos para honra o somos instrumentos viles? Somos malos instrumentos. Porque aquí la palabra de Dios está clara, hermano. Dice que, versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Esto quiere decir, hermanos, de que todos somos instrumentos, o todos podemos ser instrumentos para Dios. Solo que unos, hermanos, son instrumentos de honra y otros son instrumentos viles. O sea, pueden ser piedras de tropiezo, hermanos, que no están enseñando lo que debe de ser y no están trabajando como se espera que Dios quiere que trabajemos. Así que hagámonos esa pregunta, hermanos. ¿Qué tipo de utensilios somos nosotros? ¿Somos de oro, de plata, o somos de madera o de barro? ¿De cuáles somos nosotros, hermanos? Nuestro interés, hermanos, es ser de los mejores. Ser utensilios de oro o de plata. Esto es como en su casa, hermanos. Usted en su casa tiene una vajilla especial para eventos especiales. Sí, amén. Usted tiene utensilios ahí guardaditos, sí, para ocasiones especiales. Sí, amén. ¿Sí? Y cuando viene esa ocasión especial, usted saca ahí el vasito, el platito, ¿sí? Saca ahí la cuchara, el tenedor, de lo mejor para esa ocasión especial. Así es. Así nos dice la palabra de Dios. Pero en una casa grande, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata. Lo que más utiliza usted son los de madera y de plástico, porque eso se arruina rápido. Pero nosotros, hermanos, debemos de ser de esos utensilios escogidos, apartados. Y eso quiere decir apartados para Dios, hermanos. Y esa es nuestra tarea, hermanos, apartados para Dios, para que Él nos haga instrumentos de Él, que pueda utilizar nuestras vidas frecuentemente, hermanos, y que Él se agrade con nuestro trabajo. Por eso es importante, hermanos, que nos hagamos esa pregunta, hermanos. ¿Qué tipo de obreros somos para el Señor? ¿Somos obreros útiles, hermanos, o somos piedras de tropiezo? ¿Por qué piedras de tropiezo, hermanos? Porque las personas de allá afuera se fijan en nosotros, se fijan en el servidor, se fijan en el obrero de Dios. Y yo hace poco, hablando con un compañero de trabajo, él hablaba de la palabra de Dios y lo típico, ¿verdad?, que dicen: si para ser como aquella persona, mejor no voy a la iglesia. Entonces, muchos hermanos, y dice, y lo peor que yo conozco, personas que van a la iglesia, dice, y hasta servidores son, pero no parecen que fueran. Por lo tanto, hermanos, esos son utensilios de madera y de barro, ¿sí? Pero usted y yo debemos de anhelar ser utensilios de plata y de oro, de lo mejor, de lo que Dios desea, de lo que Dios se agrada. Por eso, hermano, más adelante decía, así en el 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que si alguno se limpia, dice la palabra de Dios, usted y yo constantemente, hermanos,
debemos de buscar a nuestro Señor, ya que nuestro Dios, hermanos, ya nos ha limpiado, ya nos ha santificado, ya nos ha purificado. La palabra de Dios no nos habla de esa purificación, sino que nos está hablando de una purificación, de una limpieza que es voluntaria, donde tiene que ver mis acciones, donde tiene que ver mi voluntad. O sea que yo tengo que decir, yo me voy a apartar para Dios, yo voy a vivir para Dios, yo voy a servir y voy a dar lo mejor para Él. Aleluya. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Dios. Si alguno se limpia de estas cosas, entonces será instrumento para Dios, un obrero útil. Así que, hermano, nuestro deseo tiene que ser obreros útiles para el Señor. Y si usted todavía no está sirviendo, hermano, no está trabajando en la viña del Señor, comience a trabajar, involúcrese, porque es importante. Como decía la palabra de Dios, todos somos instrumentos, todos podemos ser utilizados por Dios. Y a la verdad, muchos siempre creo tenemos ese deseo de que Dios nos utilice. Pero ¿cómo nos va a utilizar Dios si no llevamos o no hacemos el trabajo como Dios lo pide? No nos esforzamos lo suficiente para que Dios quiera utilizarnos. Por lo tanto, hermanos, pongámosle más importancia a la obra de Dios, porque es responsabilidad nuestra de hacer la obra de Dios, y tiene que estar dentro de nuestro corazón ese deseo, ese anhelo por hacer la obra de Dios. Bendito Dios. Así que cierra sus ojos, hermanos, y